Buenos días, hermanos. Le doy muchas gracias a Dios que tengo la oportunidad de compartir la palabra en este domingo. Gracias por los que están aquí. Gracias por los que están conectándose y escuchan. Pues es una enseñanza que se llama mentalidad desértica. Hay una persona que yo creo que conocen, una mujer que se llama Joyce Meyer. Ella en Estados Unidos, tiene programa de televisión, hace campañas evangelísticas. Bueno, una mujer que Dios ha llamado y ella respondió a ese llamado. Entonces, ha escrito varios libros y este tema, cuando decimos que una mentalidad desértica, ¿qué le sugiere? ¿Qué tipo de mentalidad es el quien tiene un desierto en su mente? ¿Alguien que diga algo? ¿No hace nada? No nace nada casi. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos la primer cita, que es Deuteronomio 1 y el versículo 2. Y dice, no ve. Y el 6. Sí. Entonces, hay unos versículos intermedios que dan realmente datos de dónde se encontraba el pueblo de Israel en ese momento, en la tierra que Dios le había dado a Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú, el hermano de Jacob? Bueno, entonces aquí el punto es que dice este versículo que habéis estado bastante tiempo en este monte. La mayoría de nosotros hacemos lo que estaban haciendo los israelitas. Seguimos dando vueltas y vueltas alrededor de las mismas montañas en nuestra vida, en lugar de adelantar. Y el resultado es que nos toma años alcanzar la victoria sobre algo que pudo haberse resuelto rápidamente. Yo creo que todos los que hemos leído cómo fue el avance del pueblo de Israel, sabemos que la trayectoria, y ahora los mapas, las Biblias actualmente traen los mapas ilustrando perfectamente de donde ellos salieron, que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, a donde tenían que llegar. No era una distancia muy grande, pero todos sabemos que tardaron ¿cuántos años? 40. ¿Qué hicieron en esos 40 años? Lo que acaba de decir aquí, darle vueltas a las montañas de su vida, cada uno de los israelitas, y no avanzar. Una mentalidad desértica es un modo de pensar equivocado. Es una de las cosas más tristes que le pueden suceder a un hijo de Dios. ¿Por qué es triste? ¿Cuál es la tragedia aquí? Pues es tener tanto a su disposición y no ser capaz de disfrutar de nada de ello. Yo quisiera que reflexionáramos antes. ¿Se acuerdan que hacíamos este ejercicio hace mucho? Pero que nos dijéramos, bueno, yo les decía, díganle al derecho, pero como somos poquitos, dígase a sí mismo, esta enseñanza es para mí, para que nos enfoquemos y personalicemos lo que vamos a escuchar, ¿no? Entonces, tenemos tanto como hijos de Dios a la disposición, pero ¿cuánto de ese tanto que Dios nos ha dado lo disfrutamos, lo vivimos día a día con la relación que tenemos con Él, en nuestro trabajo, con nuestra familia, en donde quiera que vamos?
Entonces vamos a empezar lo que les pasó al pueblo de Israel. Si ustedes han leído en el libro de Romanos, dice que todas esas cosas las dejaron escritas para que nosotros de las generaciones siguientes aprendiéramos de ese ejemplo. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante, la paciencia. Hay muchas definiciones, pero yo escogí una. Paciencia no es la capacidad de esperar, sino la capacidad de mantener una buena actitud mientras se espera. Esperar es parte de la vida. En realidad, pasamos más tiempo de nuestras vidas esperando que recibiendo. No sé si ustedes ya notaron eso. Yo cuando empecé a leer, empecé a acordarme de cosas. Yo creo que todos aquí sabemos que la impaciencia es una mala hierba, como hay por allí una definición. Y la paciencia sabemos que es un fruto del espíritu y que en un mundo que hoy va tan rápido, que hemos cambiado, como dicen por ahí, lo rápido por lo mejor, hay mucho menos paciencia de lo que tal vez había antes. Bueno, necesitamos aprender a disfrutar donde nos hallamos mientras estamos en el camino hacia donde nos dirigimos. Hoy por hoy estamos viviendo una situación en nuestra vida, en todas las áreas. Estamos en Veracruz los que estamos aquí y otros están en otros lugares, pero particularmente de nuestra vida estamos en un momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es disfrutar donde nos hallamos, pues mientras estamos en el camino hacia donde nos dirigimos. Luego nos fijamos tanto en la meta, quiero llegar allá. Y a Dios no es que no le gusten las metas, sí, le interesan las metas, pero a Dios siempre le ha interesado más el proceso que haces o que tienes para llegar ahí. Entonces, hay que aprender a disfrutar lo que Dios permite el hoy. A lo mejor algunas cosas no nos gustan, no es lo que yo esperaba. En mi caso particular, hoy que tengo 74 años y que estoy viviendo en el mes de octubre del 2024, en la semana nos acordamos mis hermanas y yo que el viernes era el cumpleaños de mi mamá, de Francis, y curiosamente cumplió 100 años. Bueno, fue el centenario porque ella nació en 1924. Entonces, yo hago remembranza, no solo de cuando ella estaba viva, sino cuando era joven, de lo que yo recuerdo y todo. Pero aquí se trata, ya lo que pasó y ya sucedió, se trata de disfrutar el presente. Esto lo hemos escuchado mucho. Todos nos dicen un paso a la vez. El día de hoy, el Evangelio es el primero que lo dice, ¿verdad? No contamines el día de hoy con los problemas, preocupaciones de mañana. Todavía ni amanece el día y ya estamos preocupadas por lo de mañana, pasado mañana, la semana que entra, etcétera. Entonces, por eso aquí se puntualiza, necesitamos aprender a disfrutar ahorita donde te tiene Dios, en dónde estás. El orgullo impide la espera paciente. Hay un testimonio precisamente de la persona que escribe acerca de eso. Dice que ella cuando tuvo el llamado y le dijo al Señor que sí, empezó a hacer tantas cosas, empezó a organizar seminarios, empezó a buscar que se hiciera una difusión primero por radio o por televisión en otro estado de donde ella vivía. Se dedicó a trabajar para el Señor porque tenía el llamado. ¿Y qué creen? El Señor no permitió mucho de los anhelos que ella tenía.
porque tenía metas malas, no. Ella lo que quería era que el evangelio se extendiera, pero pues aquí hay algo muy importante. Nosotros, por lo general, pues no planificamos fracasos. O sea, el plan que tú haces en tu mente o preguntándole a Dios o como sea, no es para decir, pues no va a salir, bueno, pues a ver si pasa. No, nosotros pensamos con la ayuda de Dios, yo creo, espero, con la ayuda de Dios, vamos para allá o hacemos esto. Entonces nadie planifica fracasos, pero todo contratiempo del mundo no puede dañarnos si permanecemos en el amor de Dios, exhibiendo el fruto del Espíritu. Acuérdense que son 9 cosas. Tenemos el siguiente versículo de Colosenses 3:12. Ay, Dios mío. Si lo lee alguien, es que yo no puedo leerlo por nada fácil, ¿verdad? Muchos le han denominado así al capítulo 3 de Colosenses, es el vestido del cristiano. Bueno, el que debiera ser. Entonces, pues hay gente que es humilde, pero no es benigna. Hay quien es mansa, pero pues no tiene paciencia. O sea, el conjunto es una meta alta, ¿no? Pero bueno, y tenemos el siguiente versículo que es Santiago 1, del 2 al 4. Moni, ¿lo puedes leer, por favor? Entonces sí hay un modo de obtener la paciencia o hacer que la paciencia sea parte de nuestras vidas, pero pues el modo es las pruebas. La prueba, dice, de vuestra fe produce paciencia. Mi fe es puesta a prueba cuando las cosas no salen como yo espero, ni en el tiempo que yo espero. Es más, eso es el origen del enojo, según los que definen. ¿Qué es lo que detona o la tecla que se aprieta en tu alma para enojarte? Eso, que las cosas no salen como yo quiero y en el momento en que yo quiero. Entonces, por eso Dios permite las pruebas, sabiendo que esto va a producir paciencia. Entonces, la paciencia es un fruto del Espíritu, ya lo habíamos mencionado. Para Dios es muy importante que su pueblo despliegue o manifieste paciencia. Quiere que otros vean su carácter a través de sus hijos. Como ya mencionaba, en el mundo que vivimos hoy por hoy, o ya tiene un tiempo, sales disparado de un lugar, llegas patinando al otro lugar, te sale, bueno, los que están activos, se puede decir, en situaciones. Entonces, ¿qué es lo que ve la gente en nosotros? Que está ese fruto importante que es la paciencia cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estoy con mis papás o con personas mayores que me desesperan, ¿sí? Porque es que ya se lo repetí, es que ya le expliqué, ay, pero entonces hace mucha falta la paciencia. Y con los niños, bueno, yo soy de esas. Yo por eso definitivamente cuando pude tener la ocasión de elegir a quién daba clase, yo dije adolescentes, jóvenes, niños, no, por favor. Y yo veía a las educadoras, se necesitan dones para tener ahí a los niños pequeñitos y también para los ancianos. ¿Cuánta gente, ya ve,
bueno, hay mucha propaganda acerca del adulto mayor y qué beneficios y que hay esto. Y vemos tantas cosas, tantos hogares en donde el abuelito, pues lo tienen ahí porque ellos cobran su tarjeta de bienestar. Tristemente, pero yo he visto esos casos, creo que lo hay. O en lugar, porque en este país culturalmente sí hay quien puede pagar una estancia, un asilo, pero casi no. Por cultura, el abuelito permanece en casa de un hijo, de un nieto. Y hay tantos en las redes videos de personas mayores que dan consejos a otros mayores diciendo, oye, tu pensión no es para solucionarle los problemas a tu nieto, entiéndelo, es para que tú disfrutes ahora del descanso, de este tiempo que a base de tu trabajo tú ganaste. Pero ¿qué pasa con el abuelito que corren con él? Y bueno, vivimos en una sociedad que es así, desafortunadamente. Entonces, yo creo que son los dos extremos, pero en general todos necesitamos paciencia. Bueno, entonces las diversas pruebas eh, para esta persona sí produjeron finalmente paciencia en ella, pero primero, ¿qué pasó? Sacaron a la luz un montón de otras cosas que no eran rasgos piadosos. El orgullo, el enojo, la rebelión, la autocompasión, quejas, ¿les suena conocido? ¿Verdad? Etcétera. Entonces, porque la queja es muy amplia. Un día estaba yo leyendo que le preguntaron a una persona, estaban en una reunión, pero no era temprano, ya era como mediodía, y le dijeron, a ver, por favor, les dieron un papelito. Anote en ese papelito para empezar lo que vamos a aprender. Anote en ese papel cuántas veces se ha quejado desde que se despertó hasta llegar a sentarse ahí. Y entonces empiezas, y cuando me agarró el alto, eh, bueno, cada quien tiene su lista enorme, ¿no? Entonces dice, si nos colgáramos una grabadora, no una semana, porque ahí sugiere una semana, un día entero, que trajeran aquí como lo que pone, bueno, según las películas, el FBI, esos que ponen así, y registraran todo lo que sale de nuestra boca en la comida, cuando nos acostamos, cuando vemos la televisión, con cualquier cosa, cuando hablamos con el vecino o cuando hablamos del vecino, ¿verdad? Nos quejamos del vecino. Otra vez ya me puso el coche enfrente. O sea, dicen, ay, pues es que claro que no debe hacerlo, sí, pero yo ya estoy hablando, ya me estoy quejando. Ahora, todo mundo reacciona así porque somos imperfectos. Pero entonces esta persona comprendió todo esto, que para que Dios pudiera utilizarla, primero hay que enfrentar todas esas cosas que ya mencioné y lidiar con ellas antes de que surja la paciencia. Si llegas a obtenerla, pero tienes que pasar por un proceso. ¿Qué dice Hebreos 10:36? ¿Lo puedes leer, Tomás, por favor? Entonces, dice que es necesaria para que obtengamos la promesa. Acuérdense, nuestro Dios es un Dios, como dice la alabanza, es un Dios de pactos y que cumple sus promesas. ¿Quieres obtenerlas? Ahí está un muy buen consejo. Vamos a empezar por algo básico o como el despegue casi. ¿Por qué la puso Pablo en el primer lugar del fruto del Espíritu? Bueno, no en primer lugar, pero la puso en la lista del Espíritu porque es muy necesaria. Mientras más resistas o más te resistas a las pruebas,
pues más se prolongará el proceso. Es como en la escuela, nos hacen un examen, estamos hablando no de exámenes escritos, te hacen una evaluación de una cosa física. Yo me acuerdo que yo di clases en gimnasio y en patio antes de llegar al aula y entonces los adolescentes les ponía yo a hacer ciertas rutinas y ahí se veían muchas cosas y cosas sencillas, ¿eh? No crean que les decía yo, a ver, hagan, párense de manos, caminen parados de manos, o digo, no, no. Simplemente, a ver, de todo lo largo del gimnasio, váyanse sobre el pie derecho de cojito sin apoyar el izquierdo y luego al revés. Y los jóvenes que tienen todo tan nuevo, que tienen 14 y 15 años, no podían. Entonces, es así, es todo un proceso, ¿no? Ahora, hay una línea recta para llegar a la meta, no siempre es la distancia más corta hasta una meta. ¿Por qué? ¿Cómo llego más rápido de aquí a donde está Angelina? Pues porque me voy derecho. ¿Pero qué creen? Que a veces no es la línea recta lo que debo de seguir, pero vamos a tener cuidado porque nuestro enemigo es experto en darnos atajos. Estamos en un problema grande, pequeño, lo que sea, y nos pone una salida. Y me estaba yo acordando de lo que Yevir subió del pastor Warren, que decía, siempre el enemigo te va a mandar dardos de fuego a tu mente. Y entonces allí tú vas a tomar la decisión. Si le haces caso, va a convertirse en una tentación. Pero si te niegas y haces lo que dice en Corintios, mis pensamientos incorrectos a los pies de la cruz de Cristo, entonces se va a convertir en una inspiración. Entonces es diferente caer en la tentación o que eso que te pusieron de obstáculo te enseñó algo porque te dolió, porque perdiste un poquito de orgullo, un poquito de, pues bueno, de todo lo demás que ya mencionamos, ¿no? Entonces, dice Proverbios 16:25, si puedes leerlo, Elia, por favor. Nosotros como humanos, pues siempre pensamos eh, que tenemos la razón, la mayoría. Conforme va pasando el tiempo vamos aprendiendo cosas, pero nosotros pensamos siempre que escogemos el mejor camino y no siempre es así. Y dice claramente, hay camino que el hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aunque llegues más rápido, no es para vida. Tenemos que aprender a ser pacientes y esperar en el Señor. Hay muchos cristianos que están demasiado ocupados intentando hacer que las cosas ocurran en lugar de esperar pacientemente a que Dios haga que sucedan a su propio tiempo y a su propia manera. Yo no quiero que se malinterprete eso. Aquí no es una invitación a la pasividad. Ay, espero que me llueva del cielo. No. Pero si tú ya oraste a Dios porque piensas que necesitas o es algo que quieres, hay dos cosas. Primero, el Evangelio dice que Dios sabe lo que necesitas, no lo que quieres, lo que necesitas antes de que tú se lo pidas. Hay diferencia. Entonces, si tú le pides a Dios algo y Dios se tarda un poquito o no te lo da, pues yo creo que debes de reflexionar y retomar, ¿no? Por algo. Hay algo muy importante ahí. Entonces, el tiempo de Dios, yo creo que es muy difícil. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo puedes
someterte a Él y descansar en eso. Porque generalmente estamos orando y lo primero que hacemos es impacientarnos porque no vemos la respuesta. Entonces, decirle a Dios cuando termina nuestra petición, que se haga tu voluntad, lo pronunciamos a veces nada más, como dicen, de dientes para afuera. En realidad tú estás pensando y sintiendo que se haga la voluntad de Dios, aunque no sea la tuya. Hay un conflicto ahí de la lucha de la carne y el espíritu. Entonces, eso es difícil. Y cuando mi petición pasan 3 días, una semana, y ya me van a dar la entrevista y Dios, yo no siento ni me muestra nada. Entonces, aceptar el tiempo de Dios no es fácil tampoco, pero sabemos que siempre va a ser lo mejor. Empezamos a morir a nuestras maneras, nuestras propias maneras, nuestras propias oportunidades, y comenzamos a vivir para la voluntad y a la manera de Dios para nosotros. Aquí hay una sugerencia. Dile al Señor, no quiero adelantarme a ti, ni tampoco quiero rezagarme detrás de ti. Ayúdame, Padre, a esperar pacientemente en ti. Entonces, es difícil no apresurarnos porque queremos ya la solución rápida. Y también quedarme así sentado y no ser proactivo, eso no es lo que Dios está diciendo. Lo que debemos entender es que Dios hace lo suyo, pero tú tienes que hacer lo que te corresponde, y ahí está la Biblia para que sepas. Entonces, Él lo va a permitir cuando realmente estés listo para recibirlo. Vamos a hablar de otro aspecto, la desobediencia. Salmo 78, 7, 8. ¿Lo puedes leer, Alejandro? ¿Lo ves desde ahí? Yuna. Muy bien. Entonces, lo mismo que le pasó a los israelitas nos puede pasar a nosotros si no andamos en sabiduría, pues pasaremos nuestras vidas haciendo lo mismo. ¿Cómo empezó el tema? Dándole vueltas a las mismas montañas en nuestra vida y no resolviendo nada. Con frecuencia desarrollamos un modo de pensar de que nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. Esto es plenamente humano. Yo creo que a todos nos ha pasado. He oído muchísimas veces, a mí no me dices lo que yo tengo que hacer. Es como, pues son muchas cosas, ¿no? Es decir, bueno, es mi vida, ¿por qué me tienen que decir yo sé, yo puedo, yo? Y cuando estás bajo órdenes, casi todos hemos estado bajo una autoridad en los que hemos trabajado. Qué difícil es porque a veces no es justo. Infinidad de veces las decisiones que toman las personas que tienen un cargo superior, pues lastiman a las que están un poquito más abajo. Entonces no es fácil decir, no es que a mí no me van a decir lo que yo tengo que hacer y cómo, si yo tengo experiencia, si yo hasta ahorita he hecho tantas cosas, si ya tomé diplomados, no olvídense. Entonces, el Señor exige que aprendamos a descartar nuestros propios métodos y seamos flexibles y moldeables en sus manos, en tanto
que seamos testarudos y rebeldes, Él no puede usarnos. Olvídense ya de sus jefes, de las personas de su entorno que tienen autoridad o con quien ustedes se puede decir tienen esta, bueno, no tienen una buena relación. La definición de testarudo dice así el diccionario, es obstinado, difícil de manejar o difícil para trabajar. En decir difícil de manejar, no estamos a favor de la manipulación, pero es que hay mucha gente que llega, yo lo viví durante muchos años, que llega a su trabajo y no hace lo que tiene que hacer, ya no le pide más. O sea, tiene una responsabilidad y no necesita ahí un supervisor, un inspector, y simplemente no hace lo que tiene que hacer. Entonces, es una persona testaruda. Y el rebelde se resiste al control, resiste la corrección, es indisciplinable y se niega a seguir lineamientos comunes. Pues sí, a nadie, aquí no hay que plantear que es necesario que alguien nos controle o que exista una torre de control en nuestra vida, que de hecho la hay en muchas familias y bueno, eso es otro tema. Sino que aquí es que te resistes, dice, a la corrección, eres indisciplinado y te niegas a seguir lineamientos comunes, o sea, cosas que son para bien, pero como te la están ordenando, pues no te parecen. Bueno, entonces la vida victoriosa exige obediencia, obediencia inmediata y exacta al Señor. Dice un autor, ahorita no recuerdo el nombre, que cuando Dios te dice que te da una orden o te pone en tu corazón que tienes que hacer algo, pues obedece. Y si te tardas, o sea, Dios ya te lo mostró, dices, no, ahorita no, este fin de semana o esto, eso ya es desobediencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando obedecemos, nosotros crecemos con nuestra capacidad y disposición para poner a un lado nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Es vital que sigamos haciendo progresos en este aspecto. Tenemos que ser obedientes en todo, no reservarnos nada ni mantener cerrada ninguna puerta. Hemos escuchado y vemos es que en esta área, pues no, Dios no, como que no hay palabra ahí en la Biblia como para que yo sepa qué hacer en este aspecto. No, todo, todo está en la palabra. Ahora, ahí vamos a hacer bueno, terminamos diciendo que no tenemos que mantener cerrada ninguna puerta para el Señor en nuestras vidas. Dios quiere obediencia y no sacrificio. Que la obediencia cuesta, sí, pero Dios no te está pidiendo ningún sacrificio. ¿Qué dice Primera de Samuel 15, 22 y 23? ¿Lo puedes leer, Yevi? Ciertamente, pecado de la imaginación es la rebelión como ídolos e idolatría de la imaginación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Yo creo que todos conocemos esa historia, pero si no, vamos a apoyarnos en la siguiente lectura, que es el capítulo 13 y algunos versículos. ¿Quién más quiere participar? Moni. Bueno, 13, el 8 y el 9, ¿no? Es.
El que sigue. Siguiente. Bueno, entonces el 14. ¿Qué pasó aquí con Saúl? Dios no puso a Saúl como rey, sí. Dios le dijo a Samuel, cuando el pueblo fue y le pidió, queremos ser como las otras naciones, no estar gobernados por Dios, sino prácticamente eso fue lo que le dijeron, queremos tener un rey como todos. Y entonces Samuel se afligió y conocemos la historia, pero recordemos. Y entonces le dijo, Señor, es que mira, están pidiendo que un rey. Y le dijo, ¿qué le contestó Dios? Dice, no te preocupes, no te están rechazando a ti, que eres mi profeta, me están rechazando a mí, pero quieren un rey, pues tendrán un rey. Y ya sabemos, yo me creo que un día Bernie nos predicó sobre eso y dijo, cuidado cuando insistes e insistes e insistes con una petición al Señor, porque va a llegar el momento tal vez en que Dios te la conceda, aunque no sea para tu beneficio. Y aquí, por lo menos en este caso, sucedió, porque tuvieron reyes y la mayoría, si ustedes han leído en Reyes y en Crónicas, que dice, e hizo lo malo delante de Jehová. Muy pocos dijeron y fue fiel. Entonces, eso que hizo el pueblo no era para su beneficio tener un rey, pero dijo Dios, ¿quieren un rey? Ahí les va. Y le dijo a Samuel, adviérteles lo que va a pasar si tienen rey. Pero siguieron adelante. Entonces, aquí le dijo, ¿quién? Samuel. Y él le dijo, hay un varón de Cis, o sea, bueno, le dio características obvias. Va a ser el más alto, va a sobrepasar en estatura y ese es el que va a ser el rey y ese fue Saúl. Entonces, Dios les dijo quién, sí, sí le dijo quién, pero Saúl desobedeció. Y no nada más ahí en este episodio. Dios le dijo que destruyera completamente al pueblo de los amalecitas, pero que destruyera todo, dice, hasta sus animales, que no perdonara la vida de nada. Y entonces, cuando regresa Samuel y ya Saúl tomaron lo mejor del ganado y todo, y le dice, oye, ¿qué te dijo Dios? Que destruyeras. Y dijo él, ay, sí, pero guardamos, o sea, él justificó, guardamos lo mejor para Jehová. Es que estaba re bueno el ganado y todo el botín y eso. Entonces, es para Dios, ¿eh? No es para nosotros, es para Dios. Entonces, eso es desobediencia. Esa fue la primera vez. Luego acá, ¿quién era el encargado de hacer el holocausto? Samuel y nada más que Samuel. Ay, pero Samuel, pues ya estaba viejito, ¿verdad? Entonces, dice ahí claramente en los versículos que ya se leyeron, él quedó de estar a los tantos días. ¿Y qué creen? Samuel no estuvo en ese tiempo. Entonces, ay, este Samuel es el culpable del pecado de Saúl. ¿Cómo no llegó a tiempo? Sabemos que Dios va permitiendo. Entonces Saúl vio que el pueblo se le iba, los soldados, y ya dijo, no, pues si lo que hace falta, él no se quiso saltar la ceremonia, dijéramos, o lo que se hacía. Y entonces dijo, pues yo hago el holocausto, soy el rey, ¿no? Dios me puso, me sentó en el trono de Israel y comete ese pecado. Entonces, eso es lo que ahí le está aclarando Samuel. Dice Dios,
te ha quitado el reino. Ya encontró un varón que es conforme a su corazón, que sabemos todos que es David. Y que fue la impaciencia y la desobediencia de Saúl. Aunque él echó la culpa a las circunstancias, aprendamos eso. Una justificación siempre la tenemos, ¿sí o no? Pero es que, y derivamos la culpa, ¿no? Como Adán, la mujer que tú me diste. Entonces, es que yo no hice eso porque fulanito me lo impidió. Es que no pasó aquello y todo. Bueno, entonces, eso es lo que no agrada. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras de Saúl? Me dije, podemos razonar nuestro camino fuera, me dije, son palabras que utilizó Saúl, perdón, podemos razonar nuestro camino fuera de la voluntad de Dios, pues eso es lo que hacemos. Esto no tiene lógica, como por ejemplo le dijo, arrasa a los amalecitas, mata a todos. Y algunos, como una vez dijo Miguel el de Vargas, nos creemos más buenos que Dios y decimos, ay, los niños, ¿qué culpa tenían de ese pueblo? Esto, aquello, no, ay, qué crueldad tan grande, las mujeres se embarazan, no. O sea, Dios le dio una orden y había una razón y está fundamentada en la escritura si leen todo. Pero nosotros empezamos a razonar. Se me hace que esto es muy drástico. Luego por eso la gente dice que somos unos religiosos, que somos unos legalistas, ¿no? Nos dicen que dónde está el amor. No, mejor algo más benigno. Y ahí está la desobediencia, ¿no? Bueno, entonces, a menudo queremos hacer lo que es, bueno, perdón, a menudo no queremos hacer lo que Dios nos pide y entonces intentamos hacer algo para compensar nuestra desobediencia, la justificación, los atenuantes. Tengo a mi favor que sucedió esto y por eso, pues no. Eclesiastés es un libro y el propósito de este libro es investigar la vida como un todo y enseñar que en última instancia la vida carece de sentido sin el apropiado respeto y reverencia hacia Dios. ¿Qué dice Eclesiastés 12:3? Ahora sí, Angelina, por favor. Teme a Dios y guarda bien, porque esto es el todo del hombre. Muy bien. Si Salomón tuvo tanta sabiduría, ¿cómo pudo cometer tantos errores en su vida? Pues la respuesta es simple. Es posible tener algo y no utilizarlo. Con eso empezó la plática, ¿no? Todos los que somos hijos de Dios tenemos tanto a nuestra disposición. ¿Y cuánto de ese tanto usamos? Muy poquito, lo mínimo, una rayita a la mejor o más. No siempre es así. Entonces, tenemos la mente de Cristo. Eso dice la escritura. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí lo dice? ¿O estoy inventando? Tenemos la mente de Cristo. Ajá. Entonces, pero ¿la usamos siempre? ¿No? La obediencia y la desobediencia ambas traen consecuencias. Todas las decisiones tienen una consecuencia. Y eso es lo que nosotros no nos vamos a poder saltar. Ahora, si tomaste una mala decisión, te arrepientes y le pides perdón a Dios, ¿qué crees? Te perdona, te restaura, pero te deja vivir las consecuencias de tu pecado. ¿Que te lleva de la mano? Sí. ¿Que a veces te lleva en brazos porque las consecuencias son muy fuertes?
también, pero Él no te las va a evitar. Entonces, cualquier decisión tiene consecuencias, eso ya lo aprendimos. Entonces, tu decisión de obedecer a Dios afecta a otras personas. Cuando tú decides desobedecer a Dios, eso también afecta a otros, principalmente a tu círculo concéntrico, tu familia, los que están ahí en tu hogar, pero también a los que están, pues digamos en este caso, vecinos, compañeros de trabajo, los de aquí, de Manuel, del parte del cuerpo. Entonces, cuando tú decides, tú decides desobedecer, eso también afecta a otros. Tu vida podría ser mucho mejor ahora si algunos de tus antepasados hubiesen obedecido a Dios. De veras, se puede decir que nosotras conocimos el Evangelio por parte de la familia de mi papá, de aquí de Veracruz. Y de veras tuvimos una tía que era una hija de Dios, tenía todo el fruto del Espíritu, bueno, fallaba como humana y todo, pero gracias a ella entró el Evangelio, nosotras lo conocimos. Y mi mamá no, mi mamá venía pues ella era católica como la mayoría de muchos, pero ella decidió obedecer a Dios y ser un testimonio. Y esto no es vanidad. Yo vivía todavía en México, el día que ella falleció y la enterraron en el panteón particular, medio Veracruz desfiló por ahí, por sus frutos, por su testimonio, mucha gente la conocía. Entonces no estamos buscando el tributo del hombre ni el reconocimiento, pero Dios sí busca que los demás se enteren, o como decía un pastor, ustedes son cristianos de la secreta. Nadie sabe que lo son porque nomás no se nota. O decía otro, ustedes cometen el crimen perfecto porque no dejan ninguna huella, no hay por dónde acusarlos. Entonces, no son los planes de Dios para nosotros, ¿no? Entonces, la obediencia es algo que llega lejos, cierra las puertas del infierno y abre las ventanas del cielo. ¿Qué dice Isaías 55:8? A ver, ¿quién quiere leerlo? Uy, Entonces, creo que a muchos de nosotros nos pasamos el objetivo es que no nada más en oración, sino en tu vida diaria, en tu relación personal con Jesús, te alinees a lo que Dios dice y dejó establecido en su palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí está claramente, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, pero es que no entiendo. Pues Dios no quiere que entiendas, Dios quiere que confíes en que Él tiene el control de las cosas. Nosotros nada más recuerden, la única cuerda que nos dejó manejar el Señor para tener el control es nuestra actitud. De ahí en fuera, ¿tú crees que tú controlas a tu familia? ¿Que tú controlas tu presupuesto? ¿Que tú controlas? No. De todas maneras, Dios tiene el control de todas las cosas que son parte de nuestra vida. Entonces, pues bueno, ya vamos a terminar. No importa lo que tú y yo pensemos, Dios ha escrito sus ideas para nosotros en la Biblia. Tenemos que decidir examinar nuestros pensamientos, pero a la luz de la palabra de Dios, estando siempre dispuestos a someter nuestras ideas a las suyas, sabiendo que las suyas son mejores. Entonces,
es que así como Saúl, es que yo me dije, decía en la clase de los miércoles el pastor Bolaños, dice, hay gente que su vida está, pero Dios mío, hecha una, si no una ruina con muchos conflictos, y dice, oye, pero tú conoces de la palabra, tú eso que sí, pero es que yo pienso, sí, pero es que yo sé, sí, pero es que a mí me pareció, no, pues sí, a todos tenemos pues una manera de pensar, pero el amor que Dios nos tiene hacia nosotros, podemos devolvérselo si al amarlo a Él lo obedecemos. Señor, la verdad yo no entiendo por qué me metiste en esta, pero una cosa estoy segura, me vas a sacar. ¿Cómo? No sé. ¿Me cuesta? Sí me va a costar, pero Señor, qué bueno, porque así voy a aprender y ya para la próxima ya voy a estar más fuerte. O sea, no es mucha ciencia, ¿no? Entonces, pues que Dios los bendiga, hermanos, y pues quisiera que